Bueno, la verdad es que las declaraciones, más que declaraciones, información que ha dado el diputado Luis Florido con relación a este espectáculo que pretende montar el gobierno para lavarse un poco la cara ante la comunidad internacional, que es muy limitada, por cierto, la representación que viene de la comunidad internacional al evento. Casi que huelga que yo haga comentarios adicionales. Casi que provoca hacer chistes. Ojalá, como hemos tenido conocimiento que a propósito del evento, Margarita ha sido más o menos parapeteada, pintura, reparación de calles, sobre seguridad, etcétera, casi que unos abastecimientos de comida y de medicina, casi uno siente la tentación de proponerle al eminentísimo presidente de la República que repita esta reunión de los no alineados en cada una de las entidades de Venezuela para que llegue la comida, para que parapeteen las ciudades, para que tapen los huecos, para que haya agua, para que haya medicina, para que haya comida, etc. Por supuesto que al día siguiente de terminar el evento, las cosas volverán a la vida real y Margarita será sumida en la misma problemática que ha venido padeciendo con particular angustia en los últimos años. Yo diría que, además de la crisis que se vive en toda Venezuela, hay dos regiones, hay dos sitios del país donde la crisis tiene particularidades específicas, que es en el Táchira, o sea, en la frontera donde se acumula el problema de la gasolina, por ejemplo, el contrabando, en fin, la zona de esa inseguridad pavorosa que existe en la frontera, y Margarita por sus características de región insular, porque acabaron con el puerto libre, por la ocupación de los hoteles que anda por el suelo, por el colapso de los servicios, y tantos etcétera que serían de prolija enumeración. Pero en esas dos regiones de nuestro país, además de la crisis patética, pavorosa que vive todo el país, allí se agudiza por tener características específicas y problemas que no tiene el resto de Venezuela. ¿Okay? Pero bien, ¿qué pretende el presidente con esto? Ya lo dije, lavarse la cara, cosa que es imposible. Siendo señalado el gobierno inequívocamente como lo está, de haber interrumpido el funcionamiento normal del sistema constitucional venezolano, el problema del atentado a los derechos humanos, de los encarcelados, de los presos políticos, presos de conciencia, de los numerosos exiliados, del desconocimiento al sufragio popular, de la evasión absurda y pavorosa de la consulta popular representada en el referéndum, de la negativa a efectuar la elección de gobernadores, etcétera. Todo este cuadro y la escasez de alimentos, de medicinas, de la crisis de seguridad, el colapso de los servicios públicos, eso es imposible que se pueda lavar o se pueda borrar de un plumazo, porque su excelencia se le ocurrió hacer esta comparsa de afines internacionales, porque hay que decirlo, esta no es una reunión de las Naciones Unidas, que no se confunda, esta no, ni por asomo es una Asamblea General de las Naciones Unidas, ni nada que se les parezca, es una especie de evento convocado entre pares, entre amigos, una gran cantidad de dictadores se supone que iban a venir, o de representantes de países donde hay dictaduras feroces e inadmisibles, incompatibles con la civilidad del siglo XXI. Bueno, toda esa comparsa se va a juntar aquí para hacer no se sabe cuál proclama y posiblemente para otra vez, como es costumbre de estos países, declararle la guerra mundial al capitalismo, a los Estados Unidos, a la Comunidad Europea, a los países desarrollados y decir que la causa de todos nuestros infortunios se debe a que hay países ricos. Es el mismo esquema anticapitalista esencial. Hay países pobres porque hay países ricos. Y hay países subdesarrollados porque hay países desarrollados. Lo que no dicen estos países férreamente controlados por oligarquías más ladronas y más salteadoras y más atracadoras de las que se conozcan en los países en toda su historia, lo que no dicen es que muchos de ellos del capitalismo solo aprovechan el dinero para robárselo, no para generar desarrollo, no para generar progreso, no para mejorar la situación de sus pueblos. Pero en síntesis, nosotros, y esto es una información que simplemente debo reiterar, nosotros habíamos resuelto que la
comisión delegada, convocara la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional correspondiente este año, que debe comenzar el próximo 15, para hacerla en Margarita. Bueno, al saber el gobierno esto, empezaron las hipersecreciones intestinales. Nosotros enviamos, por supuesto, para reservar los boletos, correspondencia a todas las líneas aéreas, porque necesitábamos reservar 167 pasajes, incluyendo a los de los eminentes parlamentarios del partido de gobierno, para todo, porque nosotros no discriminamos. Hubiera sido un momento propicio para que nosotros, la mayoría, y la minoría del gobierno discutiéramos abiertamente, y además en presencia de los no alineados, imagínense qué escenario más propicio, las cosas de Venezuela, la situación interna, los derechos humanos, la economía, el funcionamiento del sistema constitucional, la separación de poderes, etcétera, etcétera. Bueno, pero no más supo el gobierno, por el solo anuncio que hicimos, eso lo considero una agresión atentatoria contra la seguridad. Aquí se estaba montando, de acuerdo con ellos, el golpe de Estado número no sé qué cuánto y el magnicidio número enésimo 23, etcétera, etcétera. Y también emitieron orden, prohibición de vender los pasajes a las compañías que garantizan el traslado por vía marítima a la isla. O sea, si no podíamos llegar por tierra, no podíamos llegar por mar, porque el gobierno, aterrorizado por la presencia de un foro democrático, lo cual iba a contrastar a esa especie de jaula con una sola versión de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo, pues hicieron lo que hicieron. Ahora, si están prohibidos los vuelos, los privados y los comerciales para nosotros, si no tenemos pasajes aéreos, si no podemos trasladarnos por mar, bueno, si hasta la navegación de lanchas privadas están prohibidas, los peñeros de los pescadores, etcétera, bueno, resultaba casi que imposible llegar a nado. Es posible además que hubieran prohibido nadar. Bueno, en síntesis, no podemos hacer la sesión porque el gobierno le da miedo que los parlamentarios de la oposición vayan siquiera a hablar. Ya no es el cacerolazo de Villarrosa, que es el anticipo de lo que siente el país, la repugnancia, la repulsa de un país frente a un gobierno que ha colocado a nuestro país en las condiciones en que estamos. Pero ¿qué va a hacer el gobierno si en presencia de los no alineados, por muy militarizada que esté la isla, porque tengo entendido que hay 14.000 o yo no sé cuántos mil elementos que metieron ahí armados hasta los dientes, artillados? ¿Será que van a evitar un cacerolazo si es que se produce? Si alguien cacerolea, lo van a matar. Van a considerar que las cacerolas son un arma subversiva. Porque es perfectamente posible que ese pueblo que está harto, que abomina, que rechaza este gobierno, pueda tener, eso no se puede descartar, pueda tener alguna manifestación de protesta, como el cacerolazo espontáneo que se produjo en Villarrosa y lo echaron a correr, lo corretearon, tipo salió despavorido, le echaban humo los pies de correr. Y además en medio de la absoluta ineficacia de la casa militar, que lo metió por una calle ciega y el tipo de repente se consiguió con una pared y no hallaba cómo devolverse. Porque esa es otra cosa, propio de la aventura de los que se meten a brujos sin conocer la hierba, y se puso el tipo a caminar por un sitio creyendo que le iba a ser favorable, pero no. El presidente no puede caminar ni desplazarse espontáneamente en ningún sitio de Venezuela, porque lo van a abuchar, lo van a cacerolar, le van a expresar verbalmente el repudio y la rabia y la indignación que tiene la gente de a pie, el pueblo común y corriente, respecto al peor gobierno que ha padecido en su historia. Pero bien, ellos decidieron en esta época de carestía gastar una cantidad impresionante de dinero para montar su sainete allá. Y eso le va a salir mal porque los pronunciamientos de ese organismo así constituido y por esa gente que iba a ir allá no tienen ninguna relación, ni ninguna relevancia, ni ninguna trascendencia. Por supuesto que dirán que ese es el foro más importante en la historia de la humanidad. Ya sabemos qué es lo que va a decir la propaganda del gobierno. Pero lo que lamentamos es que en medio de esta tragedia, el gobierno, de teatro en teatro, de sainete en sainete, de comparsa en comparsa, de embuste en embuste, de teatro en teatro, trate de ocultar
lo que es ya inocultable en Venezuela y en el mundo, que es la tragedia que está atravesando Venezuela. Por supuesto que nosotros seguimos agotando todos los esfuerzos, la oposición democrática, para lograr que podamos salir de esta tragedia, y eso solo podemos lograr con el referéndum revocatorio. Miren que es menester llamar la atención sobre el siguiente aspecto. El gobierno, no hay intervención y declaración en la que no se refiera al golpe de Estado. Por una parte dicen que tienen el control total de las Fuerzas Armadas, devotas, bolivarianas, revolucionarias, chavistas, protomaduristas, bla, 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 bla. Y de repente dicen que hay un golpe de Estado. Pero señor, ¿quiénes dan los golpes de Estado si no son los militares? ¿Será que el gobierno sabe respecto de las interioridades de las Fuerzas Armadas cosas que no sabemos y que no queremos saber por lo demás? Porque nosotros no queremos a los militares en política, sino que los queremos en los cuarteles y cumpliendo con las funciones constitucionales específicas que le señala la Carta Fundamental. ¿Será que el gobierno tiene noción o conocimiento de que en el seno de las Fuerzas Armadas hay militares dispuestos a dar un golpe? Bueno, porque hablan de golpe y los golpes no los damos los civiles, a no ser que consideren golpe la manifestación multitudinaria, pacífica, la más grande de la historia política de Venezuela que hicimos el 1 de septiembre. A no ser que consideren golpe de Estado el cacerolazo que le dio el pueblo de Villarrosa al presidente Correlón. A no ser que consideren golpe de Estado que estemos pidiendo que se haga el referéndum revocatorio para salir de la peor pesadilla y de la peor desgracia que como gobierno hemos tenido en nuestra historia de país. Si esos son los golpes, lo seguirán diciendo. Pero vamos a seguir insistiendo en el referéndum revocatorio, vamos a seguir insistiendo en la elección de el referéndum revocatorio este año, vamos a seguir insistiendo también en la elección de gobernadores este año, y vamos a seguir insistiendo en que el gobierno cumpla la Constitución, que no la siga violando, que respete la separación de poderes, que excarcele a los presos políticos. Por cierto, fíjense lo siguiente, sueltan uno que otro activista injustamente preso, pero ponen presos 3 o 4 o 5 más. Al joven, a Gabo. Sueltan a Gabo, que nunca debió estar preso, pero entonces meten preso. A Warner, buscan a Warner Jiménez para meterlo preso, andan buscando a Lester Toledo para meterlo preso, meten preso a Delson Guárate, meten preso a Carlos Melo, meten preso a John Goycochea, meten preso a Alejandro Puglia, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, y los meten presos como rehenes a ver si la oposición, a cambio de lograr la libertad de quienes nunca han debido estar presos, hace alguna pequeña concesión de las que el gobierno aspira a obtener para salirse, para zafarse de la salida constitucional que hemos propuesto, que es el revocatorio, y que no pierdan su tiempo, porque nosotros no andamos en trance de canjear presos políticos por referéndum revocatorio. Es más, los presos y los detenidos políticos prefieren quedarse presos a que su libertad signifique matar el referéndum revocatorio. Y esto lo digo sin tener la autorización de ninguno, pero exactamente como que si estuviera hablando cara a cara con cualquiera de ellos. No se equivoca el gobierno, que los cobardes y los vagabundos, los zánganos, los sinvergüenzas y los violadores de los derechos humanos están allá, no están de este lado.